Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, mi. ¿Cómo Buenas están? tardes, Miss. Sí, lo Buenas escucho. tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Uy, qué alegría volvernos a encontrar, Buenas ¿verdad? Miss. ¿Cómo están? Miss, buenas ¿Cómo tardes. están? Buenas tardes. Yo no me canso de decir cómo pasan los días rápidamente, en verdad. Ya estamos a la segunda semana de lo que son nuestras clases, segundo fin de semana de lo que es ese Sí, mes de Miss. diciembre. Cierto, espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Como cada fin de semana, domingos por la tardecita, reencontrándonos para lo que son nuestras clases. Ya ustedes saben cuál es el modo de trabajo de nuestra institución. Tenemos las clases por bimestre, son solamente de un mes. Dentro de ella, 2 semanas, trabajamos lo que es matemática y las siguientes dos fines de semana, pues hablamos de los cursos de razonamiento matemático. Entonces, con ello, el día de hoy estaríamos culminando ya con los temas de matemática y las 2 semanas, 2 fines de semana más bien que nos quedan de este mes de diciembre, pues vamos a estar hablando de los temas del curso de razonamiento matemático. Y con ello, pues ya estaríamos culminando, ¿cierto? Lo que es este segundo bimestre, segundo año, segundo bimestre. Muy bien, entonces recordarles que todas las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución siempre pensando en nuestros estudiantes, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes puedan requerir. Si después de las clases todavía quedan las dudas, también cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también encantadísimos de poder apoyarlos. Sí, entonces creo que no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy, como siempre agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos, que también deseen culminar este nivel secundario, imagínense en tan corto tiempo, sobre todo con todas las facilidades, pues yo creo que no hay otro lugar mejor. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio SANE. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Como siempre, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo, ya sea de forma virtual, quizás algunos lo tienen impreso, pero el objetivo es que también lleven la secuencia de lo que estamos realizando. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. A ver. Ya está. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. No, Miss, no se le ve. Ops, a ver. Sí, Miss, ya se ve. Ya se ve. Ya está. Gracias. Muy bien, entonces, ya saben que Ahora conmigo... sí está lento. Ya está. Gracias. Ya saben que conmigo llevamos el curso más bonito que es matemática. Nuestro tema del día de hoy son los ángulos. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder ayudarles. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a este tema tan bonito, mencionando que a veces cuando nosotros hablamos de matemática, pues matemática está generalizada, pero sin embargo debemos entender que la matemática tiene ramas, ¿cierto? Y cada una de estas ramas pues se encarga de algo específico. Si nosotros, por decir, queremos trabajar y vemos figuras en matemática, líneas, figuras, cualquier tipo de gráfica, eso debemos entender que está relacionado a lo que es la rama de la geometría. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy.
La geometría es una rama de la matemática que se encarga del estudio de todo lo que son figuras, ya sea planas en el plano o en el espacio, pero todo lo referido a las figuras, a las gráficas, eso le corresponde a la rama de la geometría. Vamos a dar inicio de este tema tan bonito que vienen a ser los ángulos. A veces nosotros encontramos muchas cosas en nuestra vida real, en nuestras cosas que tenemos incluso. ¿Quién no tiene una mesa, cierto? Una mesa. Quizás en las paredes de nuestras casas. Lo que nosotros vemos, por decir, en la mesa, nosotros le llamamos la esquina de la mesa, ¿cierto? Pero en esa esquinita, ahí nosotros encontramos los ángulos. Si nosotros podemos visualizar, por decir, la pared o más bien las esquinas de nuestras casas, porque así lo conocemos más nosotros, las esquinas, ahí encontramos a los ángulos. Cuando nosotros hablamos de ángulos, debemos entender que esto es una abertura. Esto es una abertura. Imagínense que nosotros, voy a dibujar por acá una mesita. La mesa que tenemos más o menos está así. ¿Cierto? Esto es una mesa. Por acá tiene un asiento, por acá tiene el otro, por acá tiene otro y por acá entra. Así es nuestra mesa. Entonces, ¿pero en qué lado está el ángulo? Dicen algunos. Cuando hablamos de ángulo, ángulo es una abertura. ¿Pero abertura de qué? Es la abertura entre dos líneas, entre dos segmentos. Para nosotros poder tener la mesa tenemos 4 líneas. Tengo una línea de acá, tengo una línea de acá. Este puntito donde se juntan las líneas, para nosotros, o más bien es llamado vértice. Es el vértice. Y esta abertura que está formado entre la unión de las líneas, este es el ángulo. Este es el ángulo. Entonces, imagínense, en mi mesa yo tengo acá otro ángulo, tengo otro ángulo, tengo otro ángulo. En mi mesa encuentro 4 ángulos, ¿cierto? Entonces, eso es el ángulo. Es la abertura formada entre la unión de dos líneas, Estas dos líneas se juntan y ese punto donde se unen mis líneas, ese punto se llama vértice. Es el vértice. Imagínense acá, nosotros tenemos una línea, le hemos trazado una línea en forma diagonal, la otra línea en forma horizontal. El vértice lo encontramos acá, ¿cierto? Tenemos un ángulo acá, tenemos otro ángulo acá, tenemos otro ángulo acá y tenemos otro ángulo acá. Entonces, al momento de nosotros poder cruzar las dos líneas, lo que hemos formado son 4 ángulos. Son 4 ángulos. Entonces, cuando nosotros nos preguntan, ¿qué son los ángulos? Los ángulos son aberturas. Y estas aberturas están formadas, están hechas en base a la unión de dos líneas, de dos segmentos. Estas líneas se unen en un punto, el cual es llamado vértice. Y ese espacio, esa abertura que se formó, ese es mi ángulo. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, mayormente a los ángulos se les denota con las letras griegas. Alfa, beta, teta, delta, gamma, phi, etcétera, etcétera. Letras griegas. Por decir, yo lo llamo alfa. Alfa es así. Parece un infinito, pero en uno de los lados abierto. ¿Cómo se denota el ángulo? El ángulo yo lo puedo denotar simplemente con este simbolito, ángulo. Supongamos que tengo mi línea acá, esta recta le voy a llamar, esta línea de acá, OA por decir, y esta línea de acá le voy a llamar OB por decir, OB. Entonces yo digo, este ángulo va a ser igual a OB. Así lo voy a denotar, A o B. La línea, o más bien el punto que está en el vértice, siempre ese punto tiene que estar al medio. O caso contrario, lo puedo denotar A o B, siempre la línea del vértice al medio, porque este es el ángulo. Y arribita le pongo un sombrerito. Ángulo A o B. Yo no puedo poner el ángulo ABO, no, porque en B no estaría el ángulo.
porque la letra que está al medio es la letra que me indica que ahí está el ángulo. Entonces, cualquiera de las dos formas es una forma correcta de poder denotar un ángulo. Ángulo A o B, o caso contrario, el ángulo A o B. Entonces, cuando hablamos de ángulo, ya saben, son aberturas. Esa abertura formada por la unión de dos líneas. Estas líneas se juntan, se unen en un punto llamado vértice. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, debemos entender, fíjense, mi ángulo es de esta forma. Línea para acá, línea para acá, se juntan en un puntito y este puntito es vértice, ¿cierto? Es vértice. Entonces, esta abertura, este es el ángulo, el ángulo. Si yo trazara una línea solita, acá no encuentro ángulo. No hay ángulo, porque el ángulo es abertura. Entonces, vamos a hablar de lo que son los tipos de ángulos según su abertura. Tenemos tipos de ángulo. Tenemos un ángulo agudo. Agudo. ¿Por qué se le llama ángulo agudo? Bueno, se le denomina ángulo agudo porque la medida de este ángulo va a ser mayor que 0, le voy a llamar alfa. Ese alfa va a ser mayor que 0 porque si es 0 sería una línea y una línea ahí no hay ángulo, pero es menor que 90 grados. Es mayor que 0 grados, pero es menor que 90 grados. Ese es el ángulo agudo. El segundo tipo de ángulo es el ángulo recto. Si ustedes se fijan, la boquita cada vez va abriéndose más. ¿Y por qué es recto? Porque este ángulo, le voy a llamar alfa, alfa es igual a 90 grados. Fíjense, agudo es mayor que 0, pero menor que 90. Hasta 89.999 puede llegar, pero no 90. Porque el ángulo que mide 90, ese es el ángulo recto. El tercer tipo de ángulo es el obtuso. Fíjense la abertura, cada vez se va abriendo más. Es una boquita que se va abriendo más. Este ángulo es el ángulo obtuso. ¿Por qué se llama ángulo obtuso? Le voy a llamar alfa. Porque alfa va a ser mayor que 90. Ojo, mayor que 90, pero menor que 180. Si ustedes pueden visualizar, aquí hay tipo una línea blanquita. Eso me indica que ahí llega el 90. Pero esta boquita se abrió más de 90. Entonces, para que sea obtuso, tiene que ser mayor a 90, pero a la vez menor a 180. El siguiente es un ángulo llano. ¿Por qué se llama ángulo llano? Fíjense, la boquita se abrió. Se abrió. Este ángulo se llama llano. Le voy a llamar alfa porque este mide igual a 180 grados. Mide igual a 180. Tenemos el siguiente, que es el ángulo oblicuo. Fíjense la boquita. La boquita se va abriendo más. Le voy a llamar alfa. ¿Por qué se llama oblicuo? Porque alfa es mayor que 180, pero a la vez es menor que 360. 360. Mayor que 180, pero menor a 360. Y finalmente tenemos el ángulo perigonal, o más conocido como el de la vuelta completa. La boquita se abrió, pero se dio una vuelta completa. Llegó al punto de inicio. Le voy a llamar alfa. Este ángulo mide exactamente 360 grados. Vuelta completa. Entonces tenemos 6 tipos de ángulos: agudo, recto, obtuso, llano, oblicuo y el perigonal. Agudo, mayor que 0, pero menor que 90 grados. Recto, igual a 90 grados. El obtuso es mayor a 90, pero menor a 180. El llano es igual a 180.
El oblicuo es mayor a 180, pero menor a 360. Y el perigonal o el ángulo de la vuelta completa es igual a los 360 grados. Entonces es de acuerdo a la abertura que nosotros vamos a tener. Ahora, imagínense si a usted le dan un ángulo y le piden, ¿cuánto mide? Entonces tú le estás mirando al ojo, bueno, pero yo quiero saber la medida exacta de ese ángulo. O más bien te piden, yo quiero que tú me construyas un ángulo de 20 grados, pero exacto. Entonces, para ello, nosotros tenemos un instrumento para construir ángulos o medir ángulos, y este se llama transportador. Quizás ustedes en casa lo tienen, a veces de los hijos, de los sobrinos, de los primos, ¿cierto? Es el transportador. Este instrumento, esta reglita, es la que nos ayuda a nosotros poder medir o poder construir un ángulo exactamente con la medida que nosotros deseamos. Fíjense, este es el transportador. Ustedes lo están viendo en pantalla. Es una reglita. Hay varias formas, pero todas tienen la misma función. Todo transportador tiene un punto medio. Eso debemos entender. Todo transportador tiene un punto medio, sea el modelo que sea, porque hoy en día tenemos muchos modelos de transportador, pero todos ellos tienen un punto medio. Si nosotros nos fijamos, del punto medio, fíjense, nos vamos a la derecha, encontramos un 0. Encontramos el 0, tenemos numeritos, bueno, no tenemos numeritos ahí, tenemos líneas más bien, pero que cada línea representa un número. 1, 2, 3, 4, tenemos una línea un poquito más grande, representa el 5, 6, 7, 8, 9 y acá tenemos el 10. Nuestro transportador está enumerado de 10 en 10. De 10 en 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 130, 40, 150, 160, 170 y 180. Llega hasta 180, un ángulo llano, 180. ¿Cierto? Lo mismo, si nosotros nos ubicamos en el punto medio del transportador, nos vamos a la izquierda, encontramos al 180 acá, pero al costadito del 180 encontramos al 0. Y si nosotros nos empezamos a contabilizar del 0, es decir, con las cantidades o con los números que están más arribita, encima, igual, avanzan de 10 en 10, pero todos los números están a 0, 1, 2, 3, 4, el más grandecito es 5, 6, 7, 8, 9 y llegamos al 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pero está enumerado de 10 en 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y llega a 180. Si nosotros nos fijamos, el único número en el que coinciden es el 90. Fíjense, el único número en el que coinciden, si nosotros empezamos del 0 de la derecha o del 0 de la izquierda, pero estos dos coinciden en el 90. El 90 es para ambos. Ahora, imagínense si a mí me dicen, construye un ángulo que mide 20 grados, pero ojito, quiero que tu ángulo esté mirando a la derecha. Quiero que el ángulo esté con abertura a la derecha. Para nosotros poder graficar nuestras figuras, para eso están estos numeritos. Si mi ángulo está con abertura a la derecha, yo voy a trabajar con el 0 de la derecha. Si mi ángulo está o quiero construir un ángulo con abertura a la izquierda, voy a trabajar o voy a medir o voy a construir con los números que están del 0 de la izquierda. Imagínense, a mí me dicen, construye un ángulo de 20 grados, pero con abertura a la derecha, es decir, que la boquita esté abierta mirando a la derecha. Entonces tú dices, bueno, me piden construir un ángulo
mirando a la derecha, abierta hacia la derecha. Lo primero que tengo que hacer, bueno, aquí está mi transportador. Mi transportador lo voy a plasmar en un papel, lo pongo en un papel, voy a ubicar el centro. Centro, voy a marcar el centro. Entonces luego voy a marcar o voy a coincidir esta línea del 0 a la derecha. Uy, mi línea está chueca, pero es del 0 de la derecha, porque quiero con abertura a la derecha. Me dijeron 20. 0, 10, 20. Uy, el 20 está acá. El 20 está acá. Y simplemente lo voy a unir luego con mi reglita y este ángulo que se ha construido, este ángulo mide exactamente 20 grados. 20 grados. Entonces, este es el instrumento que nos ayuda a nosotros a construir o a medir el ángulo exactamente con su medida. ¿Qué pasa si a mí me dicen, ahora quiero que me construyas un ángulo mirando a la izquierda? Un ángulo que mira 120 grados, pero con abertura a la izquierda. Ah, ya. Nuevamente, tu transportador. Ubicas en el papel, ubicas el centro. Lo primero que tienes que hacer es ubicar el centro. Bueno, me dijeron a la izquierda. Entonces digo, voy a trabajar con 0 de la izquierda. Ahí está. Me dijeron 120. Algunos estudiantes se dejan impresionar por la vista y le miran al 120 acá. Uy, esto es 120. Pecado. Porque lo que tú tienes que trabajar es con el 0 de la izquierda. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y el 120 está acá. 120 está acá. Y esto es un ángulo que mide exactamente 120 grados. ¿Cierto? 120 grados. Entonces, para nosotros poder construir, para nosotros poder medir nuestro ángulo, este es nuestro material, el transportador. Ahora imagínense que a nosotros nos dieron este ángulo. A nosotros nos dieron este ángulo, este que está bajito, que está dibujadito ya. A mí me dieron este ángulo, porque me pueden dar ya dibujado el ángulo. Y lo que me dicen es, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide ese ángulo? Entonces lo que tú tienes que hacer es con este transportador. Este transportador haces coincidir. Este centro tiene que estar en el vértice, tiene que estar acá. El centro lo ubicas acá. El 0 de la derecha, porque tu ángulo está mirando a la derecha, tienes que ubicarlo con esta línea. Y lo otro, simplemente esperas a dónde llegue esta línea. Supongamos que esta línea llegará pues un ángulo de 70, 75 grados, supongamos, porque no llega a 90, porque el que llega a 90 siempre va a ser recto. Entonces, de esa manera nosotros vamos a medir y vamos a construir ángulos. Para ello nos ayuda este material, este instrumento, que es el transportador. Acá tenemos otra forma de transportador. Vuelvo a repetir, hay un montón, infinidad de modelos, pero todos tienen la misma función de medir ángulos. Todos tienen lo mismo, el centro. Acá el centro está acá, fíjense. El centro está acá. Entonces, tú puedes medir. Del centro a la derecha, el 0 está acá de la derecha. El 0 de la izquierda, el 0 de la izquierda lo encontramos acá. Fíjense, lo encontramos acá. Aquí está el 0 de la izquierda. Entonces, podemos construir. Me dicen, construye un ángulo de 70 grados con abertura a la derecha. Ah, ya. Entonces, lo que voy a hacer es coincido esto con el 0 de acá. Y luego busco 70. Bueno, me dijeron a la derecha 0, 10, 20. Voy a trabajar con los números de abajo. 0, 10, 20, el 70 está para acá. Entonces, lo único que hacemos es unir y este ángulo mide exactamente 70 grados. Me dice construye un ángulo, por decir, con abertura a la izquierda que mida 10 grados. Chiquitito, ¿verdad? Entonces me dijeron con abertura a la izquierda. Tengo que coincidir con el 0 de la izquierda. Ya está.
10 grados. Uy, el 10 está para acá. El 10 está para acá. Y mi ángulo es pequeñito y esto mide exactamente 10 grados. Entonces, con este material nosotros podemos medir y podemos construir ángulos exactamente con la medida que queramos. El transportador. Cuando nosotros hablamos de ángulos, debemos entender que podemos tener ángulos consecutivos. ¿Qué quiere decir consecutivos? Seguidos. Imagínense que yo tengo, por decir, ángulos consecutivos. Tenemos 3 ángulos. A o B es un ángulo, B o C es otro ángulo y C o D es otro ángulo. Pero estos ángulos están consecutivos, seguidos. Comparten un mismo vértice. Comparten un mismo vértice. ¿Cierto? A la vez, acá a este lado, OB es compartido porque es A o B, a la vez es B o C. Tanto como este segmento C también es compartido porque es B o C y también encontramos a C o D. Entonces son ángulos consecutivos. Por decir, al momento de nosotros poder resolver los ejercicios, nos pueden decir, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D, D o E, la cantidad que sea. Entonces, si son consecutivos, comparten el mismo vértice. Todos salen de ahí, seguidos. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, debemos que entender o debemos saber que en los ángulos también nosotros podemos dividir a nuestro ángulo en 2 partes iguales, en 2 ángulos iguales. Y esa línea que va a dividir se llama bisectriz. Es la bisectriz. Bisectriz es la línea o es el segmento que divide a un ángulo en 2 ángulos iguales, en 2 partes iguales. Imagínate, a nosotros nos dicen, tú tienes un ángulo, ya está mi ángulo. Traza la bisectriz. Ah, ya. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, pues es que sale de acá y lo va a dividir en 2 partes iguales. Si todo mide, por decir un ejemplo, 40 grados, me dijeron traza bisectriz, esto medirá 20 y esto medirá 20. 20, 20. Porque bisectriz es aquella línea, aquel segmento que divide al ángulo en 2 ángulos iguales. Ahora, como se dice, acá la línea que yo he trazado es al champú, ¿verdad? Lo he trazado así. Pero ¿cómo yo puedo trazar una bisectriz exacta? Una bisectriz que en verdad esté dividiendo a mi ángulo en 2 ángulos iguales. Para ello, tenemos otro material de trabajo, tenemos otro instrumento. Y este instrumento se llama compás. Es el compás. El compás es un instrumento, es un material que a nosotros nos va a ayudar a encontrar, o más bien a dividir a mi ángulo en 2 ángulos igualitos. Igualitos. El compás es, me imagino que también por ahí en casa lo han visto, de los hijos, de los sobrinos, de los primos. Quizás por ahí alguien lo tenga en mano. Es más, si lo tienen en mano, pónganse a hacer. El compás es un material que tiene, también hay muchos modelos hoy en día. Hoy en día hay las cosas, qué cosas que se ve de verdad. A veces uno en el colegio, cuando estamos en clases presenciales, los alumnos cuando llevan materiales, Dios mío, y simplemente dices, ¿no? Uy, si hubiese tenido esas cosas en mis tiempos. Pero bueno, el compás es un instrumento que tiene así como doble piernita. En una de las piernitas tiene una punta y esta punta es una punta de metal, ¿sí? Es un tipo una agujita. Y en la otra punta tiene un lápiz. Tiene un lápiz. Por decir, con este instrumento nosotros podemos construir círculos, circunferencias perfectas. Perfectas, porque se pone la punta de metal que tenemos acá, se le pone como tiene una puntita tipo aguja, ahí eso nos ayuda a que tenga estabilidad en el cuaderno,
pero tampoco hay que aplastarlo mucho porque si no traspasa hojas y hojas. Entonces, esa puntita lo ponemos en el cuaderno con nuestra manito. Solamente tocamos esta partecita de acá y damos una vuelta. Y así se construye, por decir, un círculo, una circunferencia, porque la que va pintando es de acá, esta punta, la del lápiz. Es la que gira esa piernita, porque esto se queda estático, quietecito, esta piernita de metal. Eso se queda quietecito y lo traes donde tú das la vuelta y construyes unos círculos, pero perfectos. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un ángulo, ¿sí? Un ángulo. A mí me dan un ángulo. Y lo que me dicen es, quiero que me construyas una bisectriz. Quiero que me traces una bisectriz. Entonces nosotros por teoría sabemos que bisectriz va a ser la línea que va a dividir a mi ángulo en dos ángulos iguales, en dos partes iguales. A veces nosotros cuando resolvemos ejercicios, bueno, pues en ese momento no te pones a construir todavía y simplemente trazas una línea. Bueno, esa es bisectriz. Pero si tú lo tratas así, pues no vas a dividirlo exactamente en dos partes iguales. Entonces, ¿cómo construir una bisectriz exacta? ¿Cómo dividir a mi ángulo en dos ángulos iguales? Este es nuestro material, el compás. Lo primero que vamos a hacer es hacer una abertura porque esas piernitas se pueden abrir, ojo, se pueden abrir, pueden cerrarse, puedes abrir de acuerdo a lo que tú necesitas, la abertura que tú necesitas. Entonces, yo más o menos viendo mi ángulo, porque esto tiene que ser de acuerdo a tu ángulo. Si tú tienes, por decir, este ángulo que yo tengo, un ángulo pequeño, ¿cierto? Voy a hacer una abertura pequeña. No tan grande, porque si no, pues ya me lo como todo el ángulo. No tan grande, una abertura pequeña. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tú haces una abertura más o menos de acuerdo al ángulo que tengas. Y lo que vas a hacer es, la punta de metal lo vas a coincidir exactamente en el vértice. Acá coincide la punta de metal. Como tú ya has hecho una abertura, más o menos calculando el ángulo que tienes, una vez que tú traslades o pongas acá la punta de metal, la punta del lápiz te va a hacer una marca. Con la punta del lápiz vas a marcar. O si gustas, lo haces una circunferencia completa, lo que sea, pero lo marcas. Luego, una vez que tú has hecho esa marca, el compás lo vas a trasladar. Ojo, la abertura sigue tal y como está. La abertura no lo muevas. Simplemente tu compás lo vas a trasladar. Ahora la punta que está esta de metal, lo trasladas en este puntito de acá. Lo trasladas en este puntito de acá, la punta de metal. Ojo, la abertura no lo muevas. La abertura no lo muevas. Y luego lo que tú vas a hacer es con la punta del lápiz, nuevamente vas a querer construir como un círculo, una circunferencia. Supongamos que pasa por ahí. Pasa por ahí. Luego, nuevamente vamos a trasladar el compás. Ojo, estoy hablando de trasladar. Cuando tú trasladas algo, simplemente cambias de posición, cambias de lugar, más no cambias la forma. Ahora, la punta de acá que teníamos de metal, lo voy a poner en este punto de acá. Y con la punta del lápiz, nuevamente, voy a dibujar una marca, un círculo, no sé. Pero el objetivo es que estos dos círculos o estas dos marcas se unan, se junten. Y este puntito de unión es por donde tiene que pasar exactamente la bisectriz. Y ahora sí, se dividió en dos partes iguales. Alfa, alfa. Entonces, cuando nosotros queremos trazar una bisectriz exacta, para eso está el compás. Podemos trabajarlo, pueden ir practicándolo. Son temas muy bonitos, son temas muy, a la vez, muy dinámicos para nosotros poder hacer. Entonces, ya saben, para nosotros poder medir ángulos es el transportador.
Si nosotros queremos trazar una bisectriz exacta, exactamente, que divida mi ángulo en dos ángulos iguales, eso es el compás. Y de esa manera construimos una bisectriz exacta. Cuando hablamos de los ángulos, tenemos acá nuevamente lo que son los tipos. Ya sabemos, agudos menores de 90, mayores de 0, pero menores de 90, pequeño la abertura. Recto es igual a 90 grados. Por acá tenemos el obtuso, que es mayor a 90, pero menor a 180, porque el que mide 180, que es una línea, ese es el ángulo llano. Tenemos el oblicuo, que es mayor a 180, pero menor a 360. Y finalmente el ángulo de la vuelta completa, que mide 360 grados exactamente. Entonces tenemos 6 tipos de ángulos. Imagínense con el transportador, nosotros supiéramos cuánto mide este ángulo. Bueno, esto es 90 grados al ojo. Esto es mayor de 90, pero no sabemos cuánto es que mide. Esto es 180 porque es línea recta. El de acá es mayor que 180, no sabemos cuánto es. Y finalmente la vuelta completa, que son los 360 grados. Entonces son los tipos de ángulos teniendo en cuenta la abertura de cada una de ellas. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, debemos saber las propiedades con los ángulos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, por decir, ángulos y más bien estamos trabajando con lo que es un ángulo recto, 90 grados? Tú dentro de estos 90 puedes tener más ángulos. En este caso tienen 2, se puede tener 3, se puede tener 4, no importa cuántos haya. Pero la suma de todos ellos tiene que ser 90 grados porque estás trabajando con un ángulo recto. Entonces, la suma de esto, 90 grados. Imaginemos que por ahí nosotros tenemos, y me parece que ustedes tienen en su examen, supongamos que esto es 90, en algunos todavía nos ponen el cuadrito por ahí, o en algunos no nos ponen, pero sí nos ponen línea en forma vertical y forma horizontal. Eso es 90 grados. Supongamos que dentro de ella, por acá, por decir, yo tengo, tenemos 3 ángulos. Me dicen esto es X. Esto por decir es 20. Cuando nosotros medimos ángulos, ojo, siempre nuestras cantidades tienen que estar con estos circulitos arribita. Estos circulitos se llaman grados, son grados sexagesimales. Los ángulos siempre se miden con grados sexagesimales. Entonces, siempre, cuando trabajamos con ángulos, siempre tiene que estar mi número y un circulito a la parte superior derecha, que significa grados. Entonces, el ejercicio que me dan es de la siguiente forma. Tengo un ángulo recto, dentro de ella tengo 3 ángulos y me piden hallar el valor de X. Me piden hallar X. Entonces, ¿qué digo? Bueno, esto es un ángulo recto y los ángulos rectos miden exactamente 90 grados. Entonces, la suma de esos 3 de adentro me tiene que dar 90. Me tiene que dar 90, tiene que ser igual a 90. Bueno, digo a X yo no le puedo sumar 20 porque esto es letra, estos son números. Voy a sumar los números. 20 más 30 es 50 grados. Es igual a 90 grados. X no puedo sumarlo con 50, pero el 50 se tiene que ir para allá con signo cambiado. Menos 50. Y 90 menos 50, esto me da 40. X vale 40. Y si tú reemplazas, fíjate, 40 más 20, 60. 60 más 30, ahí están los 90 grados. Es un ángulo recto. Un ángulo que mide exactamente 90 grados. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, estos se llaman ángulos opuestos? Son opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. ¿Por qué se le llama opuestos por el vértice? Porque la línea cruza acá, cruza acá, cruza acá y cruza acá. ¿Cierto? Se pasó.
Se pasó. Cuando tenemos ángulos opuestos por el vértice, este ángulo de acá, por eso se le llama opuesto, es igualito al ángulo que está acá. Son iguales. Es decir, ángulos que estén uno delante del punto del vértice y el otro a espaldas del vértice son ángulos iguales. ¿Qué pasa si este ángulo mide 20 grados? El ángulo de acá también mide 20 grados. Lo mismo funciona en el otro sentido. ¿Qué pasa si este ángulo de acá mide, por decir, 50 grados? El ángulo de acá también mide 50 grados. Son opuestos por el vértice. A veces en los ejercicios nosotros encontramos un montón de problemas con los opuestos. Entonces, cuando tú tienes ángulo que está delante del puntito que es el vértice y atrás del puntito que es el vértice, o más bien esté construida con la misma línea, con las mismas líneas, estos ángulos son ángulos iguales. Son ángulos opuestos por el vértice. Si esto es 20, esto es 20. Si esto es 50, eso es 50. Entonces, son ángulos opuestos por el vértice. Ángulos iguales. Tenemos el siguiente, que es un ángulo llano. Ya sabemos, llano, ¿por qué se llama? Porque está a un solo lado de tu recta. Yo puedo tener mi recta en forma diagonal y puedo tener ángulos acá. Puedo tener quizás mi recta en forma en este sentido y puedo tener en este caso más ángulos acá. Puedo tener una línea y mis ángulos que están hacia abajo. Hacia abajo. Pero si yo tengo ángulos que se encuentran a un solo lado de mi línea, estos son ángulos llanos. Y todos ellos van a sumar 180 grados. La suma de todos ellos tiene que ser igual a 180 grados. ¿Pero cómo así? Claro, la suma tiene que ser igual a 180 grados. Si tú tienes una recta y a un solo lado están los ángulos, 180 grados. ¿Qué pasa por ahí? Tengo una recta. Por acá, por decir, tengo ángulos. Puedo tener 3, puedo tener 4, puedo tener la cantidad de ángulos que me den. Me dicen que esto vale X, me dicen que esto vale, por decir, 10, me dicen que esto vale 20, me dicen que esto vale 30. Por acá me dicen que esto vale 40, por decir. Y me piden hallar el valor de X. Entonces, ¿qué digo? Bueno, incluso lo puedo sacar acá por tanteo, perdón, por lógica lo saco ahí. Si todo va a valer 180, entonces digo que X más 10, más 20, más 30, más 40, tiene que ser igual a 180. Entonces sumo X más, tendría 40 más 30, 70 más 20 es 90 más 10 es 100. X más 100 grados va a ser igual a 180. Yo no puedo sumar X con 100, por lo tanto el 180 se tiene que ir al otro lado, pero con signo cambiado, menos 100. Y acá tengo 180 menos 100, X vale 80. Y si tú reemplazas 80 más 10, 90, 90 más 20, 110, 120, 110 más 30, 140, 140 más 40, ahí están los 180. Entonces, son propiedades súper importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Tenemos el ángulo recto, tenemos los ángulos más bien opuestos por el vértice y tenemos el ángulo llano. Y quizás muchos de ustedes se preguntan, ¿y qué pasa, profesora, si mi ángulo es más pequeño? ¿A qué lo igualo? Pues imagínate que tú tengas un ángulo de esta forma. Por acá tengas, por decir, X, por acá tengas 8, por decir, y por acá tengas 12, por decir. Y te dicen que este ángulo, por decir, mide 70 grados. Y te piden hallar el valor de X. Entonces, ¿qué dices? Pues qué bueno, que la suma de los tres de adentro, los tres pequeños, ¿cierto?
Acá no es 80, es 8. Y acá sumamos más 12, que la suma del todo, dice, es 70. Entonces tú sumas x más 8 más 2 es 10, va 1. Acá tendríamos 20, 1 más 1, 2 grados es igual a 70. X más 20 yo no puedo sumar 70. El 20 que está positivo pasa a negativo, menos 20. Y 70 menos 20, esto es 50. X vale 50. Y si tú pones, reemplazas 50 más 12, 62, más 8, 70. Y ese dice mide el ángulo. Entonces, ¿cuánto mide X? X vale 50. X vale 50. Entonces, de esa manera nosotros podemos resolver cualquier tipo de ángulo. Si tenemos un ángulo agudo, si tenemos un ángulo recto, si tenemos un ángulo llano, ¿cierto? Si tenemos un ángulo, no sé, un ángulo obtuso, un ángulo de la vuelta completa. Quizás muchos de ustedes digan, ¿y cómo es la vuelta completa? Pues supongamos que yo tengo acá ángulos. Vuelta completa quiere decir que está alrededor de un punto. Tengo ángulos. A ver, por acá voy a tener ángulos. A ver. Tengo ángulos. Y por acá también tengo ángulo. Y lo que yo tengo acá, me dicen, es 5x. Este ángulo mide 4x. Y este ángulo mide x, por decir. Me dicen que este ángulo mide 60 grados. Y el ángulo de acá, por decir, me dicen que mide a 100 grados. Y lo que me piden hallar es el valor de x. El valor de x. Entonces, bueno, es un ángulo que está alrededor de mi vértice, el ángulo de la vuelta completa. Y cuando eso sucede, pues este ángulo mide 360 grados. Entonces voy a sumar. Más 5x, más 60, más 100, tiene que ser igual a 360 grados. Entonces vamos a resolver 5 y 4, 9, más 1, porque el x solito representa la unidad. 5 más 4, 9 más 1 es 10x, es igual. Voy a sumar 100 más 60, esto es 160, primero lo sumo, más 160, esto es igual a 360. No puedo sumar a 10x con el 160, entonces digo el 160 se tiene que ir para el otro lado, pero con signo negativo, menos 160. Entonces digo que 10x va a ser igual 0 menos 0, 0, 6 menos 6, 0, y 3 menos 1, 2, 200. Y el valor de x va a ser igual 200. Acá tengo el 10 que está multiplicando, va a bajar a dividir. Simplificamos los ceros y 20 entre 1, eso es 20. Entonces, 5 multiplicado por 20, 100. 4 multiplicado por 20, 80. Esto vale 20. Acá tenemos 60 y tenemos el 100. Y la vuelta completa tiene que ser igual a 360 grados. Vamos a sumar. 100 más 100 es 200. 80 más 20 es 100. Hasta ahí tenemos 300. Y los 60 de acá son 360 grados. Entonces, de esa manera, nosotros demostramos que eso es un ángulo de la vuelta completa. 360 grados. Entonces, de esa forma, de esa manera, nosotros podemos resolver cualquier tipo de ángulo. Podemos medir ángulo. Podemos construir bisectriz. Podemos construir bisectriz. Imagínense que nosotros tengamos un ejercicio. A ver, voy a borrarlo de acá para poder tener un poquito más de espacio. Supongamos que nos dicen, bueno, se tiene el ángulo A o B.
A o B. A o B. Se traza la bisectriz OM. Y lo que a nosotros nos dan acá, por decir, es 2x más 40. Y por acá me dicen es 60. Es 60. Entonces, me piden hallar el valor de x. Me piden hallar el valor de x. Entonces, ¿qué hago? Ah, pues me han dicho que OM es bisectriz. Que OM es bisectriz. Es bisectriz. Y como nosotros sabemos, bisectriz es aquella línea, es aquel segmento que divide el ángulo en dos partes iguales. ¿Qué quiere decir? Que 2x más 40 tiene que ser igual a 60. A 2x yo no le puedo sumar 40. 2x es igual a 60, el 40 que está positivo pasa negativo. Y 2x es igual a 60 menos 40, eso es 20. El 2 que está multiplicando baja dividiendo. Y 20 entre 2, el valor de x es 10. ¿Cuánto vale x? X vale 10 grados. Y si nosotros reemplazamos 2 por 10 más 40, me tiene que dar 60. 2 por 10 es 20 más 40, efectivamente, 60. 60, 60. Porque OM es bisectriz. Es bisectriz. Y bisectriz divide al ángulo en dos ángulos iguales, en dos partes iguales. Entonces, si nosotros tenemos bien en claro nuestras teorías, pues no hay no va a haber ningún tipo de, quizás, de error que podamos cometer. Entonces, hay que tener bastante en cuenta nuestra parte teórica. Ángulos, ya saben, son aberturas. Aberturas formadas por la unión de dos líneas, de dos rectas. Ángulos tenemos en nuestra mesa, ángulos tenemos en nuestras casas, en las esquinas de nuestras casas. Encontramos en las esquinas de la tele, por decir, ángulos. Todo lo que tiene esquinas. Toda abertura que está formada en base a la unión de dos líneas, de dos rectas. Eso es ángulo. Lo encontramos en las puertas, ¿cierto? Esos son ángulos. En los cuadernos, ahí tenemos los ángulos. Entonces, ya saben, para nosotros poder encontrar la medida exacta o construir un ángulo con su medida exacta, tenemos el compás, perdón, el transportador. El transportador. Material que me ayuda o instrumento que me ayuda a construir o medir exactamente a mi ángulo. En mi ángulo tenemos ángulos consecutivos que son ángulos seguidos. En el ángulo puedo tener bisectriz, puedo trazar bisectriz. Bisectriz es la línea que va a dividir a tu ángulo en dos ángulos iguales. Para nosotros poder construir una bisectriz exacta, que en verdad divida en dos partes iguales, ahí está el compás. Porque si nosotros trazamos simplemente con nuestra mano, tomamos una regla y trazamos y decimos que eso es bisectriz, y exactamente si nosotros medimos con nuestro transportador, pues no lo vamos a dividir exactamente en dos partes iguales. Pero si nosotros lo construimos con el compás y luego tú te pones a verificar con tu transportador si en verdad miden igual, la medida va a ser lo mismo. La medida va a ser lo mismo. Entonces, de esa manera, nosotros podemos trabajar respecto a los ejercicios relacionados con los ángulos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando. Todo bien, Miss, todo claro. Todo bien, Miss. No, está bien. Excelente. Uy, pensé que se habían dormido. Muy bien, entonces, como vuelvo a repetir, con esto estaríamos culminando ya los temas de matemática. Ya con esto me imagino que sus exámenes también van a quedar más que listos respecto a matemática. Ya las siguientes semanas, los 2 fines de semana que nos quedan de este mes, pues vamos a hablar de los temas del curso de razonamiento matemático y con ello pues estaríamos
dando por finalizado ya este segundo bimestre, ¿sí? Entonces yo con esto me despido, se nos termina domingo, deseándoles una Hasta bonita, luego, Miss. Hasta luego, semana Miss. y Dios me nos reencontrando el Hasta siguiente luego. domingo. Dios te bendiga, Miss. Cuídense mucho, nos vemos.